Había una vez unas flores que disimulaban la pobreza y un pasillo húmedo y perfecto por donde se entraba la infancia. Sigo usando ese pasillo cada vez que revuelvo los baldíos de la memoria y veo entonces a mi madre y escucho el taconeo beligerante por entre las macetas y me digo que con los escombros del pasado se puede edificar una buena historia, una nueva voz, para decir que mi padre por aquel entonces nos alimentaba con sus 4 trabajos y su desequilibrio nítido, voraz, que a su vez venía a ser el resto de otros escombros y baldíos. Mi madre se agachaba sobre la Singer y pedaleaba, doblada como esos ciclistas viejos que van con la ilusión de llegar a ningún lado y que producen lástima. La máquina patinaba y ella se frenaba, suspiraba hondo con un bufido de cansancio y acomodaba la correa para volver al ruido. El ruido de la Singer era como el ruido del tranvía 7 que pasaba por casa. Una alteración subterránea más parecida a los espasmos de un moribundo que al rechinar de las vías. Sin embargo, en el tiempo en que las líneas de tranvías surcaban las venas de la ciudad, todavía quedaba algún estremecimiento por descubrir. Luego, cuando desmontaron las vías, desmontaron también el asombro. En mi ciudad todos hacen mueca, nada resplandece. Mi padre trabajaba en un instituto de menores donde hacía de ordenanza interno, también aplicaba inyecciones para afuera y también en el patronato de leprosos de la ciudad, donde se dedicaba a hacer análisis e informes. Y por último, en el hospital de Ensenada, con guardias en la enfermería. En el tiempo que le quedaba libre, estudiaba medicina. Y de aquella época recuerdo los libros inmensos, inundados de fotografías de seres monstruosos, deformes. Yo veía personas, en las fotografías, personas como salidas de un campo de concentración. Me atraían y repelían, me atraían y repelían. Será por eso que la medicina me pareció siempre una forma promiscua de enfrentar las subversiones del cuerpo, una manera policial de reprimir el organismo. Los amigos de mi padre eran como él, desaforados y anónimos. Se juntaban en los sótanos del bar Teutonia a esperar que llegaran los restos de maní de los parroquianos de arriba para ilusionarse y hacer gestos de una reunión. Eran todos peronistas y sentían por Perón una idolatría argentina y sentimental. Uno de ellos se llamaba Phillips, como las lamparitas. Phillips era bajito pero luminoso, siempre de buen humor. Sí, tanto para trabajar como decorador, como ir al puerto de Ensenada a esquivar bolsas de maíz. La acción más deslumbrante que produjo fue decirle a su mujer desde la puerta de la casa que iba al kiosco a comprar cigarrillos y que volvía en un momento. Regresó a los 5 años, como en los cuentos, después de haber estado en Brasil, trabajando como coreógrafo. Se presentó en la casa, tocó timbre, la mujer falleció de un infarto. Phillips era un bohemio estremecedor. Otro que recuerdo con nitidez era el ingeniero Natale, un hombre providencial y demente por aquellos años. Había construido los planos de una bomba atómica y andaba de acá para allá con los planos de papel vegetal bajo el sobaco. Los planos de su engendro le daban una seguridad impresionante. Donde estuviera desenrollaba los mostraba como los frisos de la creación. Luego sacaba un puntero y empezaba a explicar la maraña de cablecitos, alambres y baterías con una seguridad sobrecogedora. Mi padre, por supuesto, decía que el ingeniero Natale era una lumbrera, que su único defecto era haber nacido en la Argentina.
Creo que tenía razón mi padre cuando afirmaba que este país podía dar cualquier cosa, desde sabios a santos, menos reconocimiento. No es que mate el país, es que va matando de a poco, muy de a poco. La Argentina es el país de las muertes lentas. Vivimos con el respirador. Siempre estamos en terapia intensiva. Somos un país terminal. Y agregaba como consejo al ingeniero Natale. Usted, ingeniero, usted, lo único que tiene que tener bajo el sobaco es un pasaporte. Todos los argentinos deberíamos llevar bajo el sobaco un pasaporte. Es el documento más seguro que hay. Natale fue a pedir audiencia con Perón. Según decía, el líder lo había recibido en audiencia especial y le había agradecido en nombre de los desposeídos y los camisados su invalorable aporte a las filas del movimiento. Cuando mi madre escuchaba estas historias decía, pero si Perón es como las putas, a todos le dice que sí. Bueno, mi madre nunca congenió con mi padre. Eso es verdad. Es verdad, es verdad. Lo último que se supo del ingeniero Natale, siempre según el decir de mi padre, fue el viaje que hizo al Vaticano para interesarlo al Papa de su alucinante invento. Mi padre contaba esto y se cagaba de risa. Mirá si el Papa va a fabricar una bomba atómica. Decía, Phillips en cambio aseguraba que el Papa ya le había impartido la bendición por correo. Todos los papas dan la bendición por correo. Aseveraba. Para ellos es como besar la tierra o acariciar los paralíticos. La casa estaba en el barrio de La Loma, mal asfaltado y con focos de luz que nunca se reponían, porque no tenía sentido ir en contra del instinto de las gomeras o de la violencia infantil. Desde entonces siempre he pensado que la violencia es el único modo de expresión que tienen los pobres, el único y el más a mano, y también la más nítida de las diferencias entre las generaciones. Las edades siempre violentan. Desde el pasillo de casa podía escucharse por los altoparlantes en la unidad básica y las arengas partidarias, las voces de Vita y del general. La violencia debe ser lo más sensual del mundo. Para mi madre, Dios hablaba. Para mi padre, Perón interpretaba. Entre ambos estaba yo, y era cuando me alcanzaba la voz de Perón providencial. Y no es la política, una teología de extramuros, una liturgia también redentora. Lo cierto es que mi padre se apoyaba sobre la mesada cenicienta del fogón y escuchaba disminuidos los bufidos y resoplidos histéricos de mi madre. Desde entonces intuí siempre que la víctima es el triunfo de la inocencia.
Mi padre, cuando estaba de buen humor, imitaba los discursos de Perón. Compañeros, Decía, acá me dicen los muchachos que en el movimiento hay traidores, hay desleales. Y yo les digo, ¿Y qué les dice? les digo, pero no me dan bola estos hijos de... Luego largaba la risotada. Siempre se reía de las bromas que hacía. Tenía un humor un tanto absurdo, extravagante. Su expresión predilecta era más o menos así. El hombre debe morir. Sí. La bestia debe morir. Sí. Ambos deben morir. Sí, sí, sí. Hubiera sido un médico brillante de no ser por el terror que le tenía la muerte. Todos los políticos hacen pausas. Mi padre también. Y eran tan intensas como sus pozos depresivos. A veces le duraban semanas. Se sacaba encefalogramas a troche y moche. Le salían gratis. Porque se los sacaba en el hospital naval. Y era tan expeditivo en esto que se parecía a los militares. La casa estaba abarrotada de electro. Colgaban de cuadros y florecían como los malbones de mi madre. Lo curioso es que jamás interpretaba los resultados. Escribió un drama en 3 actos titulado La vida es dura, pero tuvo tan mala suerte que le salió una comedia. Para peor, en la edición le pusieron el apellido con S y no con Z. Se daba tiempo para todos y para todo. También para odiar con un instinto carnal a su madre, porque según decía le había hecho hacer todo el secundario con una sola corbata. El día en que murió su madre, mi padre desde el pasillo me comunicó la novedad con una frase atronadora. Tu abuela se ha hecho memoria. ¿Y quién es esa mujer? Casi arrodillada, penitente sobre la Singer, que cree que cosiendo podría mitigar la pobreza, cose, y cada tanto yergue la cabeza y mira a su alrededor, como reconociendo, como saliendo de un abismo cenagoso y brutal. Mi madre mira como su madre, con mirada socarrona, de arpía hirviente. Es para defenderse de sus tantos prejuicios. Mi madre y su frigidez. Mi abuela y su bandada de hijos sin ningún placer. Con todo,
Era en la casa, en los fondos de la casa de mi abuela materna, donde yo encontraba un poco de sensatez. No tanto por ella, sino por mi abuelo. Un italiano con cuerpo de árbol y cabeza de roca, idéntico a Mussolini y nostálgico como todo buen fascista. Solía hacer el saludo con el brazo extendido, juntando los pies y entrecerrando los ojos como una mole mística, severo y brutal. Mi visión del país esotérico se fue complementando muy de a poco, naturalmente con los hechos políticos que no se desmentían y bajo el dictado funambulesco, con hechos, con conversaciones de mi padre y sus amigos, más subvertidos cerebralmente que ideológicamente. Así todos mis mayores afinidades estaban con Phillips, que a sus locuras galopantes sumaba la visión de la política francamente admirable, aunque rupestre. La única política que vale, decía, es la política de la cama. Se la pasaba en unidades básicas, siempre del tronco femenino, peronista, pero colgado de las ramas femeninas del justicialismo. Como Evita le había dado el voto, él le dio todo lo demás. ¿Y por qué una historia del fracaso tiene que ser triste? En el país del culo del mundo que es la Argentina, una frustración es menos una tristeza que una evidencia. El tranvía 7, sin embargo, siguió pasando. Fue el único rumor conocido que quedó en el barrio y también el único lazo con el pasado, no con el pasado de la infancia, sino con el pasado político, con el pasado de voces y ruidos. Y tiene sentido porque en el país lo primero que se prohibió fue la palabra Perón. No se podía hablar del general ni nada que tuviera que ver con el peronismo. En el tranvía, en el rechinar de las vías, seguía estando Perón. Pero era un Perón distinto. Era el Perón de los borrachos. Es que en los tranvías de la noche siempre había algún borracho y gritaba lo único que sabía: ¡Viva Perón, carajo! Por eso, para mí la memoria del peronismo de aquella época tiene sabor a vino tinto. En medio de la ley seca política que imperaba en el país, Perón era el vino melancólico y puro. Los borrachos, me digo hoy, salvaron el movimiento. ¿Cómo cambió la casa, ¿Cómo cambió la casa? Increíble, increíble. Mi madre con sorna hería a mi padre diciéndole que ya no había sol peronista. Y en parte era cierto. Fue del día a la noche, del pasillo a la cocina, políticos, santos, militares, místicos. No tenía mucho sentido averiguarlo. Después de todo, no lo tenía porque todo en el fondo, todos, guardamos siempre un secreto de la existencia que no nos atrevemos
a llevar. Cuando muere una persona, queda un misterio sin revelar. Mientras tanto, mientras hay vida, la habilidad de las apariencias, esas formas y gestos comunes, los de todos los días, nos inhiben del secreto de la conciencia temida. El hombre no es bueno ni es malo, es un engaño en esencia. Y la vida en su esencia más prístina también resulta una falsificación, un fraude, una manera irresuelta de las apariencias. Parece cierto que el plagio es necesario para vivir. Parece cierto que son necesarias las velas, las fotos, las creencias. Todos tenemos un altar. Todos somos víctimas de la credulidad. Siempre asocié a mi padre con la inestabilidad emocional del país. Es que como hombre, aún como padre, era una manifestación imprevisible. Él decía u opinaba lo que uno no esperaba que dijera. La voz de mi padre era como la voz de todos y de ninguno. Sin embargo, si tuviera que definirlo, diría más. Él también decía lo que uno deseaba que dijera. Era en cierto sentido una voz demagógica y familiar, una voz que no venía a corregir nada, sino que venía a confirmar. Yo lo escuchaba con embeleso y finalmente vacío. ¿Y cómo definir a mi ciudad a través de la frustración? Mi padre solía decir que la plata era una chácara faltada. Y a mí me parece que el riesgo de aborrecer es el mismo riesgo que amar. Está pensando, tomando el fresco de la noche. Se escuchan los grillos, el rumor del tranvía, hace calor y tiene unos calzoncillos enormes, azules. Me acerco, me dice que está cansado de sus 4 trabajos, para nada, cansado con las peleas de mi madre, cansado de la medianía de la vida. Pero no dice todo eso. Dice, estoy cansado. No podía dormir, hace calor. Vine a tomar un poco de fresco. Yo me quedo junto a él, esperando que pase la infancia. Voces, 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 voces y palabras, palabras, frases, voces, frases, frases, voces que arman palabras y palabras que arman frases. Con las frases se arma un discurso y con el discurso se captan creyente. En la teología de los afiliados siempre hay un resto de mansedumbre que se debe convencer. Embarazados de promesa, la democracia es un parto. Somos todos oídos. Claman las voces que se quedan quietas para escuchar y creer.
marzo de 1976, la casa se quedó sin habitaciones y hubo que buscar rincones recovecos en el fulgurante y cobarde terror de aquellos años. Se agotaron las risas por las cosas idas y la nostalgia por las cosas burdas. Ni patetismo ni melancolía, nada más que el presente ensañándose en las calles, el infierno en las casas de todos, la muerte como por arte de magia, pero una magia blanca y patriótica, la magia de los cuarteles, la magia refulgente y limpia de hacer desaparecer gente de entre las sábanas, la más estricta magia de todas las noches, de todas las esquinas, el horror aséptico de las desapariciones. Nada por aquí, nada por allá, nadie, nunca, nada por ningún lado. Entonces, ocurre que todo se desmorona, que la ficción deja de ser realidad y se instala ante nosotros con la premura de un criminal. Y nosotros, entre lúcidos e idiotas, sonreímos con el cuchillo en el estómago. Es un crimen que pasen estas cosas. Pero pasan. Si no hubiera sido por mi madre, si no fuera por las mujeres, no sé qué sería de este país de machos. Pregunto, ¿no son las apariencias lo que nos ayudan a sobrellevar la realidad? Y con mal razón. ¿No somos los hombres las apariencias y las mujeres la realidad? En los capítulos de nuestra historieta nacional son tan pocas las mujeres, tan breves y anecdóticas, que la historia nunca aparece. Las mujeres. Qué ironía que somos los hombres frente a ellas. Qué tan poca cosa. Qué ilusión. Un día, un brujo violeta y con bonete le preguntó a la doncella por qué estaba triste. Y la doncella dijo, porque estaba muy tarde de todas las cosas. Desde ese día me pregunto si las personas no estamos tarde de todas las cosas. Vivimos con la desgracia de no inaugurar nada, de no poder hacer nada, a que no sea a imagen y semejanza. Y lo que nos torna vulnerables como a los títeres es que somos todos personajes de la historia ya escrita. Maese, reflexivo y transhumante, me dijo un día que él hacía de titiritero para vivir, para asistir a relaciones perfectas. Y es la tristeza con los días de la imperfección, de haber llegado tarde, la que nos da la súbita conciencia del tiempo no irrecuperable, sino del tiempo que no fue de nosotros. Siempre hay un tiempo que no fue de nosotros. El tiempo está en los demás. Nos desmoronamos por el tiempo que no conocimos y entramos en los otros para conocerlo. Pero ese tiempo que se alimenta de conversaciones, preguntas y sobre todo dudas, termina por cortarnos con el cuchillo de la tristeza. Es que jamás conoceremos a ese otro. Nunca nos dirá qué fue del tiempo que no fue de nosotros, o que no estábamos allí, o no existíamos, o no habíamos sido creados para eso. Cada relación se parece a una creación. Y por eso la queremos manejar con los hilos del titiritero.
no, 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 no. Pepe, no. No, 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 no. No, no, escúcheme atentamente, Pepe. No, no, no. Tendríamos que hacer un rock con la letra de la Constitución Nacional. Eso. Yo no sé tocar ningún instrumento. Ah, Lo único que sé tocar son las cuerdas del sentimiento popular. precisamente, precisamente. Hay que llegar al corazón del pueblo, don Pepe. Pero el pueblo está desencantado, ya no cree en nada. Pero mire, don Pepe, la fe es lo último que se pierde, don Pepe. La fe mueve montañas, pero paraliza los pueblos. En un país de escenografía, todos terminamos representando. Y los que no suben, para bien o para mal, terminan también con el juego del aplauso o del abucheo. Por eso la casa ya desaparecida y derruida, casa vieja, esos ladrillos de la infancia, siempre fue algo firme en medio del decorado, más que necesario, muchísimo más. Es cierto que el plagio borra una idea falsa y la reemplaza por una verdadera. Así entonces que la casa fue el plagio necesario que borró el país falso de cartón huérfano y pintado. Toda la casa ha quedado a oscuras ahora. Si te acercaras un poco y vieras que ya no hay habitaciones ni recovecos o paredes, verías una infinita soledad, un goloso escepticismo devorando cada trama de conversación ya ido, cada nube de olor disipada y cada momento de tristeza ya superado. Si te acercaras un poco más, tanto como para ver y comprender qué cosa es una casa, entenderías que los ruidos dejaron de ser conocidos y que el silencio es una jauría. Ya no hay malbones en el pasillo, apenas los restos disgregados de un barro que fue maceta y la sensación envolvente y vandálica del tiempo arrasado. Acércate, reconoce una vez más el territorio privado de la memoria y cerrá los ojos. Puede ser tu casa, el patrimonio de lo que fue tu infancia, el lugar ausente al que volvés cada vez que el mundo y la gente te cierra las puertas, ese rincón privado que se resiste al tiempo. ¿Te ves? ¿Te ves? Allí,
alguna vez y mucho antes del entendimiento jugabas. Esas baldosas ya se habrán perdido su color y es seguro que ya no existen. Pero te siguen sosteniendo, y si el mundo se afirma o se viene abajo, es porque aún a veces, a pesar tuyo, subsiste esa forma indivisa que es el recuerdo. Entonces, cada vez que regresás, volvés a ser un personaje. El que fuiste, ahora sos persona. Y los ojos abiertos no te permiten jugar. Volver a la textura del pasado.